Eileen cautivaba a sus lectores. Sus palabras afiladas y crudas pintaban vidas de una honestidad brutal. Cada novela, una ventana al abismo humano. Los críticos elogiaban su realismo implacable, los fans devoraban sus historias de amor, pérdida y el escalofriante abrazo de la muerte. Era un fenómeno literario, una mujer envuelta en misterio. Eileen vivía una vida tranquila. Escribía en una cabaña aislada en el corazón de las montañas chilenas. Sus días estaban llenos del ruido de las teclas y el aroma del papel viejo. Las noches eran para caminatas solitarias. El aire fresco susurraba secretos que solo ella podía oír. Era una reclusa, buscando consuelo en su oficio. Su mundo era uno de sombras y luz, de belleza y brutalidad. Lo capturaba todo en papel, sus palabras goteando con la esencia de las vidas de sus personajes. Cada oración vibraba con una autenticidad inquietante. Era este poder crudo lo que atraía a los lectores hacia ella. Sentían sus historias en lo más profundo de sus huesos, pero lo que no sabían era que la verdad de Eileen era mucho más aterradora que la ficción. Sus personajes no eran producto de su imaginación, eran fantasmas de su pasado. El bajo mundo la conocía por un nombre diferente, la Fantasma Negra. Era un susurro en la oscuridad, una leyenda que se hablaba con partes iguales de miedo y admiración. Su trabajo era rápido, limpio, imposible de rastrear. Era un fantasma, sin dejar rastro más que el escalofriante silencio de la muerte. Sus objetivos siempre eran los malvados, funcionarios corruptos, capos despiadados, hombres que operaban fuera de la ley y se deleitaban en el sufrimiento de los demás. Era juez, jurado y verdugo. Sus métodos eran brutales, pero sus motivos eran su propia forma retorcida de justicia. Nadie conocía su verdadero rostro. Era una camaleona, mezclándose con las sombras, desapareciendo en el aire después de cada encargo. Algunos decían que era un mito, un hombre del saco usado para asustar a aquellos que se alejaban demasiado de la luz. Otros sabían más, conocían la verdad que acechaba bajo la superficie de la tranquila vida de Eileen. Conocían la oscuridad que alimentaba su arte y temblaban al pensar en la mujer que sostenía la muerte en sus manos. Eileen era una maestra del disfraz. Podía convertirse en cualquiera, desaparecer entre cualquier multitud, pero su verdadera habilidad residía en hacer que la muerte pareciera una elección. Sus víctimas siempre parecían quitarse la vida. Un suicidio trágico, dirían. Un caso cerrado demasiado rápido, una vida extinguida sin un sonido. Conocía la psique humana, los puntos de presión que podían llevar a una persona al límite, orquestaba su caída, plantaba las semillas de la desesperación hasta que el suicidio parecía la única salida. Era una danza macabra, una que realizaba con una precisión escalofriante. Las autoridades estaban desconcertadas. Nunca había una lucha, nunca una señal de juego sucio. Solo una serie de suicidios aparentemente inconexos, cada uno meticulosamente orquestado por el fantasma que nunca pudieron atrapar. Eileen no disfrutaba de su trabajo. Era una carga que llevaba, una oscuridad que se aferraba a su alma. Pero era una oscuridad que había elegido, un camino que recorría con un escalofriante sentido del propósito. Era conocido como el Barón de la Noche, un despiadado narcotraficante que gobernaba su imperio con puño de hierro. Su nombre se susurraba con miedo, su crueldad era una leyenda en los rincones más oscuros de la ciudad. Era el próximo objetivo de Eileen. El contrato era simple: eliminar al Barón. Pero esta vez, algo se sentía diferente. Un temblor de inquietud recorrió la espalda de Eileen. No podía quitarse la sensación de que estaba entrando en una trampa. Se infiltró en el círculo íntimo del Barón, haciéndose pasar por una comerciante de arte con gusto por el peligro. Él se sintió atraído por ella, cautivado por su fuerza tranquila y las sombras que bailaban en sus ojos. Ella vio al monstruo que escondía bajo su encanto, la oscuridad que reflejaba la suya. Su cortejo era un juego peligroso, un baile al filo de una navaja. Él estaba enamorado, cegado por su deseo. Y Eileen, por primera vez, sintió un destello de algo parecido al afecto por su presa. La noche que iba a eliminar al Barón, Eileen descubrió su verdadera identidad. No era un narcotraficante, era un agente encubierto, trabajando para desmantelar el cartel desde adentro. Y ella era el arma que, sin saberlo, él había apuntado a su propio corazón.
Su confrontación fue un torbellino de traición e incredulidad. Con las armas desenfundadas, se rodearon, el aire denso de tensión y el amargo sabor del engaño. Él la miró, sus ojos llenos de un dolor que reflejaba el suyo. Ambos estaban atrapados en una red de mentiras, sus vidas entrelazadas de maneras que ninguno podría haber imaginado. La muerte, al parecer, no era la respuesta. No esta vez. Necesitaban un tipo diferente de escape, una forma de escapar de las sombras que los perseguían a ambos. Y así hicieron un pacto forjado en sangre y las cenizas de sus vidas anteriores. Fingirían sus muertes, desaparecerían del mundo que conocían y construirían una nueva vida juntos. Encontraron refugio en una isla remota, una joya esmeralda escondida en la vasta extensión del Océano Pacífico. Era un lugar intacto por el caos de su pasado, un santuario donde podían renacer. Eileen cambió su computadora portátil por un pincel, sus palabras por colores vibrantes que reflejaban la belleza de su entorno. El varón, finalmente libre del peso de su doble vida, encontró consuelo en la simplicidad de su nueva existencia. Construyeron una vida juntos, una historia de amor nacida de las cenizas de su pasado. La isla se convirtió en su refugio, un lugar donde podían despojarse de sus pieles y abrazar la verdad de quienes eran bajo las máscaras que habían usado durante tanto tiempo. Pero algunos secretos no son tan fáciles de dejar atrás. El pasado tiene una forma de resurgir, como un barco fantasma que emerge de la niebla, y el pasado de Eileen estaba a punto de llegar a la orilla. Eileen nunca había dejado de escribir, sus historias brotaban de ella, un torrente de emociones y experiencias que no podía contener. Escribió sobre su vida como la fantasma negra, sobre la oscuridad que había abrazado y la redención que había encontrado. Su manuscrito era una confesión, un testimonio de la dualidad de su naturaleza. Era crudo, implacable y absolutamente cautivador. Escribió bajo un seudónimo, su verdadera identidad escondida detrás de un muro de palabras. Nunca tuvo la intención de que se publicara. Era su catarsis, su forma de dar sentido a la vida que había llevado. Pero el destino, al parecer, tenía otros planes. Su editor, atraído por el poder crudo del manuscrito, la instó a compartirlo con el mundo. Le aseguraron su anonimato, prometiendo que su secreto permanecería a salvo. Y así, con una mezcla de temor y emoción, Eileen aceptó. El libro fue un éxito instantáneo. Los críticos lo aclamaron como una obra maestra, una visión escalofriantemente auténtica de la mente de una asesina. Los lectores quedaron cautivados por la emoción cruda y la honestidad brutal de la historia. Devoraron cada palabra, desesperados por conocer al autor detrás del seudónimo. Eileen observaba desde la barrera, con el corazón latiéndole con una mezcla de miedo y euforia. Estaba aterrorizada y emocionada por la reacción del mundo a su historia. Era un secreto que guardaba, una verdad peligrosa escondida a plena vista. El varón, ajeno a la fuente de inspiración del libro, era su fan más ardiente. Lo leyó de principio a fin, fascinado por la historia de la fantasma negra. Elogió la habilidad de la autora, su capacidad para capturar la oscuridad y la luz del alma humana. No tenía idea de que se estaba mirando en un espejo, de que la mujer que amaba era la misma mujer que había rondado las páginas del libro que sostenía en sus manos. Eileen sabía que no podía ocultar la verdad para siempre. El peso de su secreto era una pesada carga que soportar. Algún día tendría que contárselo todo al varón. Pero ¿cómo podría explicar la vida que había llevado, la oscuridad que había abrazado? Su historia de amor era algo frágil, construida sobre una base de mentiras y medias verdades. ¿Podría sobrevivir al peso de su confesión? ¿O se derrumbaría bajo la presión, dejándolos a ambos perdidos y rotos? Mientras veía al varón perderse en las páginas de su libro, Eileen se dio cuenta de que la verdad, por aterradora que fuera, era el único camino a seguir. Su historia de amor, como el manuscrito en el que había vertido su alma, estaba a punto de ser reescrita, y solo podía esperar que el final valiera la pena luchar.